Derechazo en Colombia y transición amañada en Venezuela. El resultado que celebra la oposición y observa el chavismo. No todo se juega en elecciones. Tribunal Supremo de Justicia, la trinchera hasta 2038. Sentencia histórica. Exministro del Delcy Gate, condenado a 24 años de cárcel en España. Amigos de Impacto Venezuela, bienvenidos a nuestra emisión estelar de noticias de este lunes 22 de junio de 2026. Soy Génesis Pérez, comencemos. La victoria de Abelardo de las Priella no solo cambia el rumbo político de Colombia, también genera expectativas en la oposición venezolana, reabre el debate sobre la relación con Venezuela y deja al descubierto una profunda división en un país que salió a votar masivamente y terminó celebrando y protestando al mismo tiempo. Juan Gutiérrez Gamba con la información. Colombia eligió un nuevo presidente y las repercusiones hacen eco en la frontera. La victoria de Abelardo de las Priella marca el regreso a la derecha del poder y abre una nueva etapa en la relación entre Bogotá y Caracas, tras años de acercamiento diplomático durante el gobierno de Gustavo Petro. El resultado fue recibido con entusiasmo por sectores de la oposición venezolana, que ven en el nuevo mandatario un posible aliado internacional para aumentar la presión sobre el chavismo. Entre las primeras reacciones destacó la de María Corina Machado, quien aseguró que Colombia tendrá un papel importante en la construcción de una transición democrática para Venezuela. Felicitaciones al presidente electo de Colombia, Abelardo de las Priella, por esta victoria y al querido pueblo colombiano por una gran jornada electoral. Que Dios bendiga a Colombia en esta nueva etapa, lograremos la prosperidad y seguridad de nuestra gente. Vivan Colombia y Venezuela libres. Pero cuando desde Venezuela llegaban mensajes de celebración, en Colombia la jornada dejó una imagen distinta. Aunque miles de simpatizantes festejaron la victoria, también se registraron protestas, concentraciones y disturbios en ciudades como Bogotá y Cali, reflejando la profunda polarización que atraviesa el país. Consciente de este escenario, de las Priella llamó a la reconciliación nacional y prometió garantías para todos los sectores políticos. Y sus libertades serán protegidas. Sus derechos, aun cuando no hayan votado por mí, serán respetados. Sus opiniones serán escuchadas. Mi propósito será ganarme su confianza con resultados, no con discursos. A la vez que su contendor, Iván Cepeda, reconoció los resultados y pidió respeto por la democracia y la voluntad popular. Sin embargo, su equipo de testigos electorales y abogados han presentado 57.189 reclamaciones de mesa en las comisiones escrutadoras que funcionan en todo el país. Por su parte, el CNE anunciaría el escrutinio definitivo de las elecciones este miércoles 24 de junio. Quiero hacer un llamado muy cordial a la serenidad, a la calma, y a que si hay expresiones públicas en favor o en contra de tal o cual circunstancia, se haga estrictamente en los marcos de la tranquilidad, de la movilización pacífica, si es que se presentan este tipo de movilizaciones, a las cuales, quiero ser claro, no estamos llamando. Más allá del resultado electoral, Colombia inicia una nueva etapa política que podría redefinir la relación con Venezuela y alterar el equilibrio regional construido durante los últimos años. Sin embargo, el estrecho margen de la elección y las protestas posteriores evidencian que el principal desafío del nuevo gobierno no estará únicamente en la política exterior, sino en gobernar un país profundamente dividido y convertir la promesa de unidad en una realidad. Se enciende el pulso ciudadano. Impacto Venezuela abre la ventana a sus respuestas respecto a la pregunta del día de la emisión matutina de hoy. La ruta electoral en Venezuela avanza impulsada por la administración Trump, pero entre tensas negociaciones y reacomodos políticos. Sin embargo, ¿puede existir una transición exitosa sin María Corina? María Herrera nos comenta que María Corina Machado será quien dirija la presidencia de Venezuela y afirma que ella es nuestra líder. Sin María Corina no hay nada, con ella todo, nos dice Eleazar Gómez. Yalitza Judith piensa que María Corina Machado está de acuerdo. Carlos Morillo afirma que María Corina es la líder y la esperanza del pueblo. Sin ella, se pierde la confianza. La transición venezolana y la salida de la crisis ya no parece depender de los actores políticos de siempre. Esos que han pagado con persecución, cárcel y exilio. Quien tiene la llave es el gobierno de Estados Unidos, y esa es una realidad cada vez más aceptada por los liderazgos y hasta por el chavismo disidente dentro del país.
Quique Frías nos amplía. La esperada transición social, política y económica en Venezuela pudiera darse con otros liderazgos, bajo otra tez, bajo otro tiempo y de formas que nadie se espera. Para el dirigente y expreso político Juan Requesens es evidente que el timón del país lo tiene la Casa Blanca desde el 3 de enero tras detener a Nicolás Maduro. Y a veces, y perdón, no tenemos la humildad para saber reconocer que no sabemos nada. Porque hoy es evidente que la realidad de nuestra nación se decide en Washington. Requesens, que ha sacrificado con persecución y cárcel su servicio público por un mejor país, fue más allá. Considera que es momento de hacer una relectura de las necesidades de la población. También considera que hay un fallo en el actual liderazgo opositor que ve más hacia el chavismo y Estados Unidos y no al ciudadano que padece la crisis multiforme de la nación. Y uno se ubica en una posición narrativa, política, discursiva que no genera conexión con un país que está desesperado. Yo sí creo que hay que encontrar nuevas narrativas, nuevas formas de organización. Sin mencionarlo explícitamente, pero sí en la lectura implícita, el partido Movimiento por Venezuela, quien fuera parte de la plataforma unitaria, apoya esa línea. En un comunicado resaltó el papel que juega Dinora Figuera, presidenta del Parlamento electo en 2015, como ficha de la Casa Blanca para presionar y acelerar la reinstitucionalización de Venezuela. Muy positivo estamos viendo desde el Movimiento por Venezuela las reuniones que está sosteniendo el gobierno interino, el gobierno de los Estados Unidos con la presidenta de la Asamblea Nacional 2015. Lo que hoy está sucediendo coincide plenamente con la visión y el planteamiento que nosotros hicimos en el mes de enero. Otro dirigente que emitió su opinión en este contexto fue Ángel Medina Davis. El actual miembro del movimiento Unión y Cambio emitió una crítica. Reconoce que es un proceso de cambio con actores externos liderando, pero es necesario participar en el mismo proceso que es extenso y que a su vez no hay que abandonar los espacios. No se da de un solo golpe, que es un proceso que hay que participar en cada uno de esos pequeños pasos en los cuales se va avanzando, porque es la única forma de que tú vas a moldear estos cambios hacia la democracia. ¿Por qué no participar? O sea, si no participas, alguien va a participar por ti. Pero la admisión más llamativa llega desde el propio chavismo disidente del liderazgo de Delcy Rodríguez. Mario Silver reconoció que el gobierno encargado no tiene control de la situación y es lo que él llama imperio norteamericano quien toma las decisiones. Su lectura: Washington mueve a Venezuela a su antojo. Existen todos los signos, todas las pruebas de que nosotros somos o tenemos un gobierno encargado, tutelado por los Estados Unidos. Lo que yo sé es que mi patria está siendo humillada y este acto es una humillación más. John Barrett sabe lo que está haciendo. Todos los criterios coinciden en que la salida venezolana no se define únicamente en la política interna y el peso principal lo hace el actor externo, Estados Unidos. Queda en ellos pasar al debate de cómo idear una ruta que sea beneficiosa para el país. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. El respaldo internacional a una eventual transición democrática en Venezuela gana fuerza. La OEA y el Reino Unido manifestaron su apoyo a las conversaciones que buscan abrir el camino hacia nuevas elecciones. María José Prado nos cuenta. La posibilidad de una transición democrática en Venezuela continúa sumando respaldo internacional. La Organización de Estados Americanos y el Reino Unido expresaron su disposición de acompañar los esfuerzos políticos que buscan abrir el camino hacia un eventual proceso electoral en el país. Estamos listos para apoyar el proceso de transición hacia elecciones en Venezuela. Hemos conversado sobre ello. Estamos en debates. Venezuela sigue siendo país miembro. Las declaraciones fueron realizadas por el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, desde Panamá, donde la próxima semana se celebrará la Asamblea General del organismo. El anuncio cobra relevancia luego de la reunión que sostuvo Ramdin el pasado 12 de junio en Washington con la líder opositora María Corina Machado, encuentro en el que discutieron el papel que podría desempeñar la organización en una eventual transición democrática. El Reino Unido acoge con satisfacción las conversaciones iniciales sobre una hoja de ruta hacia una transición democrática en Venezuela. Hemos apoyado durante mucho tiempo una transición pacífica y negociada que refleje la voluntad del pueblo venezolano. El gobierno británico calificó estos primeros acercamientos como un paso positivo para avanzar hacia un proceso democrático e inclusivo,
Mientras continúan los contactos entre distintos actores políticos, aumenta el respaldo internacional a una salida negociada que permita restablecer las instituciones democráticas y abrir el camino hacia futuras elecciones en Venezuela. Mientras la atención política se concentra en el futuro electoral y en la reconfiguración de la Asamblea Nacional, el proceso para ampliar el Tribunal Supremo de Justicia podría definir otra parte de la disputa: el control de la institución que ha respaldado las principales decisiones del poder chavista. Juliana Palmar con los detalles. La reforma que lleva el nuevo Tribunal Supremo de Justicia de 20 a 32 magistrados abre un nuevo tablero dentro del poder. Más allá del argumento sobre el retardo procesal, la designación de 12 nuevos integrantes le da a la Asamblea Nacional la posibilidad de redistribuir influencia en el máximo tribunal. El diseño de este nuevo Tribunal Supremo de Justicia hipertrofiado de 32 magistrados lleva la marca de fábrica del ala más pragmática, fría y controladora del régimen, que son los hermanos Rodríguez. Ya el régimen había aplicado el control del Tribunal Supremo de Justicia con esto de llevarlo de 32 a 20 y de 20 a 32 en otras oportunidades. Pero ahorita, mientras estamos hablando y cuando ha llegado la Asamblea del 2015 para tratar de posicionarse, están hablando del Consejo Nacional Electoral, pero no están hablando del Tribunal Supremo de Justicia, que es finalmente quien puede sostener a los hermanos Rodríguez en el poder. El señalamiento apunta a Jorge Rodríguez, quien desde la presidencia del Parlamento controla la ruta de postulaciones y designaciones, y a Delcy Rodríguez como figura central del Ejecutivo. La tesis es que el nuevo TSJ podría servir para afianzar esa alianza en una institución clave para la gobernabilidad. Jorge Rodríguez controlando el Parlamento que aprueba las leyes y la preselección y selección de los nombres, y Delcy Rodríguez impulsando que se dé esto, aquí tenemos un blindaje perfecto del poder. No están buscando magistrados simplemente para que sean leales al proceso. Esas son etapas ya pasadas. Buscan operadores jurídicos de su extrema confianza capaces de legalizar una transición interna, es decir, desplazar a lo interno a los grupos que puedan estar molestando al poder para neutralizar a cualquier fracción, incluso del mismo chavismo. La Sala Constitucional es el centro de esa estrategia, porque sus decisiones podrían impactar sobre cualquier debate sobre la continuidad del poder, las elecciones o el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral. Con magistrados designados por 12 años, la apuesta no sería solo por el control inmediato, sino por una estructura que sobreviva a la coyuntura actual. Y Jorge Rodríguez pareciera no tener interés en retroceder. Fíjense que estaba sentado con Dinora en la Asamblea Nacional y a la par estaba publicando la lista, y esa lista va a pasar al Poder Ciudadano, van a llamar a las entrevistas y en pocas semanas vamos a poder, si siguen por este camino, van a haber designado los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y especialmente a los de la Sala Constitucional, que evitarán en primer lugar que se discuta la ausencia de Maduro, que se discuta o que se impida la realización de elecciones, e incluso pueden designar ellos a los magistrados del CNE. En un cruce de datos publicado por el especialista Giuseppe Gangi, pone en duda la independencia del proceso de selección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Según el reporte, 87 aspirantes alcanza esta etapa con antecedentes recientes como candidatos a cargos de elección popular o con funciones directas dentro de instancias del control estatal. Un elemento que alimenta los cuestionamientos sobre imparcialidad de quienes podrían integrar el máximo tribunal. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. El mundo se mueve a la par de nuestro país. Esto es lo más relevante en materia internacional y de esta forma titula el portal de la casa Impacto Venezuela. José Luis Ábalos, exministro del Delcy Gate, condenado a 24 años de cárcel en España. La Sala Penal del Tribunal Supremo de España condenó por unanimidad a 24 años y 3 meses de cárcel al exministro de Transportes José Luis Ábalos tras hallarlo responsable de los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. La sentencia firme determina que Ábalos, pieza clave en el polémico encuentro conocido como el Delcy Gate, lideró una red de corrupción junto a su ex asesor Koldo García, condenado a 19 años,
para lucrarse con comisiones ilegales mediante la adjudicación irregular de contratos de mascarillas durante la pandemia y desviar fondos públicos, provocando un grave quiebre en la confianza institucional del Estado español. El Reino Unido tendrá el 7º primer ministro en 10 años. El primer ministro británico Keir Starmer anunció su dimisión al cargo, lo que encamina al Reino Unido a designar a su 7º jefe de gobierno en los últimos 10 años, reflejando una etapa de inestabilidad política sin precedentes que coincide con la era post-Brexit. Starmer se vio forzado a renunciar tras perder la confianza de su propio grupo parlamentario y sufrir un duro revés electoral en las pasadas elecciones locales y regionales del 7 de mayo, abriendo paso a un proceso de primarias en el Partido Laborista, donde figuras como el ex alcalde de Manchester, Andy Burnham, se perfilan para sucederlo en el 10 de Downing Street tras un traspaso ordenado del poder. Irán y Estados Unidos logran avances en sus conversaciones para poner fin al conflicto. Las delegaciones diplomáticas de Estados Unidos e Irán lograron importantes avances en Suiza para poner fin a su conflicto bilateral, logrando acordar una hoja de ruta que traza un plan de paz definitivo en un plazo de 60 días. A pesar de las tensiones iniciales y las advertencias del presidente Donald Trump que provocaron el retiro temporal de los negociadores iraníes de la mesa de discusión, la mediación internacional de Pakistán y Qatar fue clave para restablecer el diálogo. El Papa León XIV criticó este lunes la progresiva burocratización de la solidaridad que entorpece el suministro de ayuda humanitaria para paliar el hambre en el mundo, mientras que el comercio de armas es libre. Veamos. El Papa León XIV criticó el lunes una progresiva burocratización de la solidaridad durante una visita a la sede del Programa Mundial de Alimentos en Roma. El pontífice denunció que esto entorpece el suministro de ayuda humanitaria para paliar el hambre en el mundo, mientras que el comercio de armas es libre. Se alimenta más fácilmente a los conflictos que a las personas. Esta realidad refleja no solo deficiencias operativas, sino también un desequilibrio fundamental en las prioridades políticas y morales. El Papa estadounidense nacionalizado peruano llamó a reforzar los recursos para combatir el hambre, como el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, que en 2025 asistió a 121 millones de personas. La organización afirma que se ha visto muy golpeada por los recortes de financiación europeos y estadounidenses de los últimos años. La jornada informativa concluye aquí. Impacto Venezuela les agradece su compañía y les invita a seguir conectados con nuestro contenido actualizado en la web y redes sociales. Buenas noches.